Y soy representante de mi generación en Administración Pública. Fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes de Administración Pública, Universidad San Sebastián, y fui ex miembro de Federación de Estudiantes siendo mechón. Eso en general. Benjamín, por favor. Bueno, hola a todos. Yo soy Benjamín Peñaguilillo. Soy coordinador del núcleo de Valparaíso de la Derecha Autónoma Unida. Soy estudiante de Derecho, primer año de la Universidad Andrés Bello de Viña. Y eso, muy agradecido de la invitación. Va a ser tremenda actividad esta. Gracias a ti por aceptarla. Vicente, por favor. Bueno, primero muchas gracias a todos por la invitación a Juntos por Chile y a los que nos están viendo. Yo soy Vicente Martínez, director del proyecto Jóvenes por Chile, proyecto de la Fundación Chile Siempre, que se dedica a la formación de jóvenes y a la difusión de ideas. Y voy en segundo año de universidad, en la Universidad de los Andes, estudio Derecho y Literatura. Buenísimo. Diego, adelante. Yo creo que soy el más joven de los panelistas. Estoy en tercero medio. Soy del centro de alumnos del Colegio Tabancura y quería darle las gracias por la oportunidad de poder participar en este panel y esperemos que tenga buenísimos resultados. Buenísimo. Muchas gracias a todos los invitados por aceptar la invitación cordial de Juntos por Chile. Ahora vamos a proceder a una pequeña introducción con antecedentes sobre el tema. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Movimientos radicales en establecimientos educativos a lo largo de la historia. Lo dividí por ciclos, por lo cual era bastante extenso. El primer ciclo es de 1967 al año 73, la fecha del 73 como el corte para el golpe. Este ciclo se llama Lucha en torno a los escenarios, las posibilidades y los límites de la política. Durante los años 60, la sociedad chilena se volcó mayoritariamente hacia proyectos políticos que producieron transformaciones estructurales en el país, de modo que los discursos que apelaban al cambio revolucionario predominaban en el Parlamento y en las organizaciones sociales de base, donde la democracia cristiana, que triunfó en 1964, llevó su discurso de revolución en libertad hacia el oficialismo. Después, con la llegada de Salvador Allende, los movimientos revolucionarios se empezaban a tomar las escuelas, algunos centros de alumnos y principalmente las universidades. Y es por eso que ante una derecha muy blanda ante este tema, la Universidad Católica, a través de su líder Jaime Guzmán, fundaron o crearon lo que es hoy en día el gremialismo para hacerle frente a esta toma política que se estaba dando en las universidades. Algunos acontecimientos, la izquierda institucionalizada se propuso a acelerar cambios socioeconómicos hacia el establecimiento de un sistema socialista en Chile, por lo cual buscó distinguirse del centro reformista de la democracia cristiana y así triunfar en dos campos que había considerado esenciales: los movimientos sociales y la movilización electoral, influenciada así por la Revolución Cubana de 1959. Y los movimientos reformistas que los universitarios tuvieron, o sea, los de la Católica, un rechazo más organizado, y ahí es donde se da, ¿cierto?, lo que es el gremialismo. El segundo ciclo, una apelación patriótica, apolítica y de unidad social, unidad nacional, contra una resistencia cultural desde 1973 hasta 1982.
En las universidades, la resistencia de la intervención militar se dio en primer término por la vía de un activismo artístico y cultural, que extremó las posibilidades comunicativas del símbolo y a la metáfora para construir un mensaje opositor, eludiendo la censura y la represión, los cuales fueron el momento de la proliferación de talleres culturales, el teatro, la literatura y las artes plásticas, destacando en la Universidad de Chile una red de estos talleres que se llamó Agrupación Cultural Universitaria. El tercer ciclo, de 1990 hasta el 2005, ya con un retorno a la democracia. Hay un ciclo que me salté, que es el rol de los movimientos radicales en las campañas del sí y del no, donde se puede ver como personaje como Patricio Melero y Pablo Longueira participan activamente en las campañas del sí. Ciclo número 3. Este ciclo significa un constante cuestionamiento del modelo neoliberal, pero no una acción colectiva que pusiera en juego la reproducción del sistema de autofinanciamiento universitario y mucho menos del modelo económico en general. Las acciones de los movimientos de izquierda en la década fueron principalmente defensivas, de tener privatizaciones de activos de la universidad, en algunos casos de modo exitoso y en otros sin éxito, y palitativas del constante déficit de fondos de crédito necesarios para que los más pobres pudiesen estudiar mediante endeudamiento. Se puede ver aquí cuando, o sea, es como el comienzo de una crítica hacia el crédito con aval del Estado, el CAE hoy en día, donde es cierto que las tasas de interés en algunos casos pueden ser muy altas. En estos tiempos eran excesivamente altas. Y ahí empiezan las revoluciones entre estos grupos. Cuarto ciclo, politización ascendente, interpretación de la sociedad y disputa por la política, del 2006 al 2011. Esto comienza ya en el gobierno de Michelle Bachelet, donde las movilizaciones siguieron una dinámica de presentación de demandas puntuales y corporativas, tales como la exigencia de gratuidad en el pase escolar y en la prueba de selección universitaria, además de modificaciones en la gestión de la tarifa escolar de locomoción colectiva y un conjunto de demandas asociadas a las endémicas carencias a nivel infraestructural de los establecimientos de educación pública y subvencionada. Sin embargo, la inicialmente heterogénea acumulación de demandas locales fue concluyendo progresivamente a un reclamo general en la mejora educación pública y en una crítica al sistema privado. Y el último ciclo, de la política de los campos a la política nacional. Repartidización y reconfiguración del campo político. Del 2011 hasta el 2017. La fuerte capacidad de intervención en la agenda pública por parte de organizaciones estudiantiles y de líderes unidos a su habilidad para descorporativizar su retórica y producir sentido y adhesión en las mayorías ciudadanas. Generaron una doble consecuencia por una parte, y queda en evidencia que la potencia interpelatoria del discurso transformador encarnado del mundo estudiantil era afectiva, pero por otro lado también quedó claro que dicha potencia tenía en la lógica político-institucional un límite inquebrantable, primero representada en el gobierno de Piñera y luego en la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet. Eso es. Gracias. Juntos por Chile. Ahora le damos el espacio a cada uno de los panelistas. No sé si alguno quiere empezar. Sebastián, ¿puedes? Bueno, en primer lugar, viendo la pregunta inicial, movimientos radicales en la institución educativa y cómo llegamos a eso. Me gustaría comenzar con una de las citas de Antonio Gramsci, un socialista italiano del siglo pasado. La única forma que tenemos para hacernos con el poder, como comunistas, no es como hizo Marx.
nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos dentro de la comunidad educativa lentamente, e ir transformándola y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, con el fin de ir destruyéndola y formando la sociedad que nosotros queremos. Como se logra ver en la cita, lo que sucede en la comunidad educativa no es algo espontáneo, sino es algo ya planificado con anterioridad. ¿Y cómo llegamos a eso? Ya que ahí está la idea. Pero ¿cómo llegamos a eso en la sociedad actual chilena? Si nos vamos a la década de 1973, para el golpe militar, cuando se saca al presidente Salvador Allende, debido a la gran crisis social que se está viviendo en el país, la población ya está radicalizada, debido a los conflictos de la Guerra Fría, principalmente. Y post-golpe militar hubieron diferentes enfrentamientos entre militares y grupos armados como el Frente Manuel Rodríguez. Si el gobierno militar hubiera durado solamente 5 años en ese caso, se hubiera tomado una guerra civil, pero no fue así el caso. Entonces, toda esa generación que vivió el golpe militar y tuvieron parientes cercanos al comunismo, socialismo, ya que en los años 20 tuvo mucha relevancia en sus partidos, por la cuestión social, temas sociales prácticamente. Y todas esas generaciones fueron con el resentimiento, ya que ven un gobierno militar, no, tal persona murió, tengo esa ideología, van criando a sus hijos con ese pensamiento al final. Entonces estas generaciones que fueron criadas con odio al final, que se le colocó la idea, no, los militares, la derecha son malas, hicieron tales cosas, etcétera, etcétera, tienen un resentimiento social hacia todas esas ideas. Y si nos fijamos además que esas generaciones que fueron criadas con odio no vieron un crecimiento económico, ya que post-golpe militar, o en el golpe militar ya, la economía empezó a crecer. Se empezó a quitar la inflación, ya no se están midiendo los índices de pobreza, sino se están midiendo los índices de desigualdad. Entonces, toda esa generación que nunca vio la pobreza extrema, sino vio la desigualdad. Y como desde el 2008 no hay un crecimiento avanzado en la sociedad chilena, ven eso, y es como no hay cambios. Entonces, esta gente se ve muy atraída a los movimientos revolucionarios que están de moda. Feminismo radical, de tercera ola, o el movimiento LGTB. Que su sentimiento como de justicia y de resentimiento al final lo atrae mucho a eso. Y igual, si uno analiza a esa gente que se atrae, igual tiene una temprana edad de consumo de drogas o alcohol. Si lo ven principalmente de este lado. Entonces, esta persona que le atrae toda esa revolución, la emoción de juventud, todo eso, y vivían acomodadamente, y tienen un resentimiento ya de base. Toda la idea contraria a lo que ellos creen provoca conflicto, no le gusta. Entonces sucede que ya haya un rechazo total a una idea contraria a la suya. Entonces, gracias a ese resentimiento de base que tienen, y su... me perdí un poco, lo siento. Gracias a su resentimiento de base, sucede que eso le arma conflicto con cualquier idea. Entonces, al armar el conflicto, se empieza a radicalizar más y más y más la cosa. Ya que si ven a un oponente, al final se agranda la cosa. Ya que le busca conflicto. Y ahí tenemos que hacer nuestra mea culpa igual. Ya que si vamos a la pelea agresivamente y no le enseñamos sabiamente, sucede que al final ellos no aprenden, sino ven como un opositor, un enemigo. Ya que si se levanta un extremo, siempre surgirá el otro, para hacerle frente. Y este sea el comienzo del fin al final. Bueno, eso sería la idea base de lo que tengo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y más tarde, si quieren conversar en la conversación ampliada,
pueden levantar la mano en orden. Eso. Vamos contigo, Vicente. Bueno, ¿cuánto tiempo es por persona? Entre 1 minuto y medio, 2 minutos y medio. Breve. Pero breve. Bueno, Pero dale, no, nomás. yo primero quería, a propósito de que la introducción fue como muy histórica, que va de la mano con el tema que estamos tocando, yo quería primero recomendar un libro que es Juventud, Rebeldía y Revolución, de la editorial Bicentenario, Alejandro San Francisco, que explica el reformismo, la FEUC, la toma de la Católica en el 68, sí. Y bueno, dicho eso, el tema que nos convoca ahora es movimientos radicales en la institución, en las instituciones educacionales. ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que para responder esa pregunta, siempre es necesario como primer punto contextualizar un poco, o sea, los avances que ha tenido la sociedad chilena. En la década de los 70 hay un poema que hablaba de que yo sueño, no me acuerdo si era en Neruda, si no me equivoco, que yo sueño ver a Chile, en Chile, a los niños yendo con zapatos al colegio. Ese era el nivel de pobreza que teníamos en nuestro país. Hoy en día, la educación primaria y secundaria está casi totalmente cubierta en nuestro país y 1 millón de personas o de jóvenes son universitarios. Entonces, es muy importante destacar también, más allá de que este es un tema preocupante, los avances que hemos tenido en materia educacional en el país. O sea, un país que antes soñaba con que los niños pudieran ir con zapatos, donde había un país con problemas de nutrición en los niños. Hoy en día es un país que más o menos ha solucionado esos problemas, y bueno, ahora con la pandemia, la crisis social, está volviendo a la pobreza al país, pero en materia educacional siempre hay que tener muy presente a la hora de hablar de educación actual que se han hecho unos avances enormes. Más allá de que nos hemos descarrilado en este último tiempo, pero se han hecho avances muy grandes. El segundo punto que yo quería tocar es el dramatismo, porque movimientos radicales, el concepto te expresa dos posibilidades que yo creo que son análogas. O violencia en los casos más extremos de los movimientos radicalizados, o el segundo punto, la no apertura al diálogo. Los dos temas, cualquiera sea de estos, es mucho más dramático la violencia, pero son dramáticos en el ambiente universitario. ¿A qué me refiero con esto? Son dramáticos en la universidad, en lo que, según lo que significa la universidad. La universidad, más allá de todas las definiciones que han dado mucha gente, de la erudición que hablaba de Tian Gilson, pero en simple, la universidad es la apertura al diálogo, al conocimiento, y habla de hablar de universidad nos habla de un concepto integral donde la comunión de las distintas personas es muy importante para crecer en conocimiento, en ideas políticas, etc. O sea, no es aceptable que en una universidad no haya diálogo y que haya violencia o que no haya tolerancia. Que eso también es lo que hablaba un poco Sebastián, de estos nuevos movimientos que tienen, incluso los grandes movimientos actuales, tienen como gran coincidencia lamentable la intolerancia, que no aceptan otras visiones. Pero bueno, dicho eso, yo creo, ya va a ser como un cierre de lo que quiero transmitir. Yo creo que el último punto que engloba todo, y siendo propositivo en una solución, es volver al gremialismo, no como movimiento gremial, no como, no, sin denostarlo ni mucho menos, pero a la noción de gremialismo más pura, que es que las sociedades intermedias se dediquen a sus propios fines. Tanto las universidades como y las distintas comunidades en la universidad, la pastoral en alguna universidad, el centro de alumnos, las federaciones, que se dediquen a sus propios problemas. Yo creo que, más allá, que no es del caso analizar ahora, uno de los grandes, hemos tenido un avance en violencia política, pero para el caso que nos convoca puntual, es lamentable y evitable que ese avance se haya transmitido a las universidades, y esto yo creo que una de las grandes razones es el poco gremialismo de las instituciones, donde la universidad está adoptando, los grupos, movimientos radicalizados universitarios, están adoptando casi el mismo, están casi siendo la primera línea de la política real, cuando debería ser totalmente distinto, debería ser una gama donde evidentemente se discutan estos temas públicos, pero en un ambiente de diálogo, de comprensión, donde siempre el objetivo, mucho más parlamentario, valga la paradoja, que en la misma política, sea de crear ideas,
de ajustar posiciones, de aprender. Y ese es el problema, yo creo que la misma violencia política que en el país, que va a otro tema que no va al caso comentar ahora, es lamentable que haya logrado entrar, influenciar en la universidad. Y eso yo creo que es una de las grandes causas, el no gremialismo de las instituciones tan metidas en la política nacional es una de las grandes causas de hoy en día ver movimientos tan radicalizados en la educación. Mucha razón, Vicente. Sí, eso es verdad que falta vida universitaria, diálogo, conversación. Hay gente que ahora llega a la universidad y se le olvida lo más importante, conocer gente, hacer amigos. Uno ya con la idea de anteponer mis ideas y debatirlas, pero con violencia, con intolerancia y con todas esas cosas que, ¿cómo se llama esto? Que empobrecen la política, empobrecen el diálogo, se podría decir. Benja, tu turno. Ya, súper. Si me llego a pasar del tiempo, porfa me dicen para que todos tengan la posibilidad de hablar. Dale nomás. Ya, partiendo que esto es un tema muy interesante, porque nosotros sabemos que todo lo que repercute actualmente viene de la educación, porque ahí es donde nos formamos, donde nos moldeamos. El título dice los movimientos radicales. Analizando un poco el concepto de movimiento radical, sabemos que estos movimientos buscan un cambio parcial, una reforma, o después pasan al siguiente nivel de un cambio completamente de raíz. Eso es básicamente qué es lo que quieren. Yo también quiero destacar este autor marxista que nombró Sebastián. El hecho de que para destruir, como nombraba él, el capitalismo, hay que meterse en el capitalismo y destruirlo desde adentro. ¿Y cuáles son las primeras instituciones del capitalismo? La empresa, la familia, el Estado. Estos grupos radicales aprovechan las fases de cada etapa educativa de un ser humano, no solamente la etapa universitaria, sino que esto lamentablemente viene de mucho antes. Me gustaría destacar 3 fases diferentes. Primero la fase más infantil, niñez. Ahí podríamos basar y analizar quizás todo lo que el niño ve y observa, ya sea en películas, en publicidad. Si nos ponemos a analizar todos estos, hay muchos mensajes de trasfondo que ya empiezan a formarle una idea. Hace un tiempo ya se hizo viral una noticia de que este programa de TV Educa hablaba ya de una nueva constitución, un programa que es para niños de 8 años, 7 años. Una segunda etapa que destacar ya es la educación media, que ahí lamentablemente hay grupos que ya se lo están tomando completamente. A esto me refiero ya a la ACES con la CONES. Tienen la embarrada, tienen tomado completamente a los estudiantes que quieren ejercer su libertad, básicamente de estudiar. Ya vimos lo que pasó con todo de la PSU. Además, el colegio de profesores, todo lo que causó la reforma de la presidenta Bachelet, sacando de la esfera a los colegios subvencionados, esto también tuvo una gran consecuencia. Y básicamente profesores que van directamente bajo presión incluso o con incentivos, hablando de ideas que ya son muy sesgadas, muy políticas, hacen leer textos a los estudiantes. Entonces ya siguen formando, y ya en la universidad es un mundo completamente diferente. Ya aquí hay movimientos completamente violentos, los podemos ver, lo hemos visto, organizados, autofinanciados incluso, y ahí atacan directamente a las personas que van contra una ideología contraria. Pero basándonos ya en la pregunta que nos lleva el día de hoy, ¿cómo dejamos a esto? Me gustaría dejarlo como para que lo conversemos más profundo. Yo veo 3 diferentes razones. Uno, la nula o parcial presencia de los apoderados en
en el transcurso educativo de los menores de edad. Quizás ahí podemos ver cómo se aprovecha el exceso de libertad que tienen algunos estudiantes y la nula preocupación incluso de algunos apoderados, que incluso puede ser directamente o indirectamente. Otra cosa para destacar del motivo de por qué han avanzado todos estos movimientos radicales es que lamentablemente hay algunos agrupaciones de estudiantes, ya lo podemos ver en universidades e incluso colegios, que deciden restarse de la esfera política. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Es el hecho de que le ceden terreno a estas personas para que sigan implantando sus ideologías, sigan manipulando a las personas, y ya va por ahí. Así que básicamente ese es el análisis. Me gustaría después que podemos conversarlo más a fondo. Buenísimo. Creo que nos queda Diego. Falta por... Sí, Súper. yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de lo que han dicho. Siento que hay un gran remordimiento, un gran odio, un gran resentimiento desde algunos sectores hacia la derecha por lo que pasó en el gobierno militar y consiguiente, con lo que decía Sebastián. También estoy de acuerdo con lo que decía Vicente del gremialismo, que Chile necesita gremialistas finalmente para que cada uno se ocupe de su labor. Estoy de acuerdo también con las causas identificadas y también me gustaría introducir una que los jóvenes y su naturaleza como de ser rebeldes están como desafiando las reglas. Esto es propio de los jóvenes que les gusten los polos, los extremos, ya que están buscando una postura política y ven gran como interés en estos polos. Podemos ver que las juventudes comunistas o la extrema derecha tienen su mayoría, el apoyo está en los jóvenes. Entonces pasa que en los jóvenes, algunos, que no es un número menor, están apoyando estos grupos extremos. Segundo, identificar varias causas, me gustaría hablar como siento que hay un abuso de poder por parte de la ACES y otras instituciones, algunos centros de alumnos, etcétera, con todos estos paros, la violencia, y al finalmente se niegan al diálogo, a los acuerdos. Y también suena importante acá mencionar un típico dicho que no se negocia con terroristas. No le estoy diciendo terrorista a la ACES y a las instituciones, sino que en este dicho se refiere a que los terroristas están discutiendo o están buscando un acuerdo desde una posición totalmente superior. Están diciendo ya, si no haces lo que quiero, yo te voy a tirar una bomba nuclear. Si no haces lo que quiero, voy a ponerte una amenaza. Y al final debaten desde una postura muy, muy altanera, y finalmente o se hace lo que ellos quieren o hay una amenaza y un daño considerable. Entonces, lo que pasa es que no buscan diálogo, no buscan acuerdo, y es imposible negociar o buscar un acuerdo si las dos partes no quieren hacer un acuerdo, es lógico. Y siento que el problema también radica en nosotros. Nosotros estamos dándole la cancha a ellos para que hablen. En las noticias han aparecido repetitivas veces, y siento que también hay una responsabilidad nuestra y que tenemos que salir a debatir con fuerza porque tenemos una gran responsabilidad en este tema. Eso básicamente. Buenísima, Diego. Hay cosas que son verdad, o sea, todo es verdad, y hay cosas también muy interesantes que también se pueden complementar con lo que han dicho nuestros panelistas anteriores. Vamos a comenzar con una conversación más amplia. Si es que hay preguntas en el chat, creo que no. Pero, a ver,
No, a ver, hay una mano levantada. ¿Hay algunas preguntas, Aiso, ¿Sí? en el chat A ver. general? Ah, en el chat. Dale tú. Dale. La pregunta era de Moisés. Sí, la pregunta va, ¿cómo llegamos a conversar con las personas con pensamientos radicales? Bueno, a mí me tocó vivir muy de cerca eso, ya que como soy representante de mi generación durante el año pasado y este año, en una carrera extremadamente política, que es Administración Pública, con otro nombre sería Ciencias Políticas igual, lo ideal es que seas tú, inicialmente. No vayas como, no, quiero pelear con tal persona, ya que la radicalización no es de un lado, sino de dos lados mínimo. Entonces, lo ideal es que muestres tus ideas, pero tú viviendo esas ideas. No al conflicto, con debates y todo eso, sino que tus ideas al final demuestren como una superioridad en tu persona. Como, ya, yo voy a ayudar a mucha gente, y lo he hecho. Y eso al final deja bien el pensamiento, la actitud que tiene uno. Ejemplo, cuando fui candidato para centro estudiante, tuve mucho apoyo de la gente que era feminista, hasta comunista. Y sabían que yo era como el facho de la carrera. Y, digamos, eso es totalmente asombroso prácticamente. Es como algo estilo Lavín y que, no sé, la Pamela Gil esté apoyando a Lavín. Imagínense eso. Entonces, sean ustedes mismos. Digamos, viendo a mi persona, me gusta mucho la honestidad y la eficiencia. Y eso lo remarqué. Y al trabajar así durante todos los años, que son 2 años prácticamente, logré ganarme como el cariño de la gente al final. Y no yendo a la pelea como debatiéndole, criticándolo al final, ya que eso provoca un rechazo total hacia la persona. Entonces, mucha gente que tenía un pensamiento más radical, dejó de ser tan radical y al final se acercaron a las ideas como más liberales. Bueno, eso sería mi experiencia en ese caso. ¿Alguna experiencia por parte de Benjamín o de Vicente en relación a esta pregunta? Yo quería comentar un punto, no sé si es tanto experiencia personal, porque yo no he sido candidato a nada más que a comer de primero en la casa, ¿no? Pero mi punto acá es que, y respondiendo a la pregunta, ¿cómo llegamos a esto y cómo enfrentamos la violencia? Yo creo que acá lo central es la formación de los que están, de los que opinan, de los que debaten y de los que dan ideas en la universidad. Yo creo que la formación en ideas, en saber de lo que uno está hablando, es importantísimo, en cuanto se da un ambiente en donde se pueda debatir, sea un ambiente universitario, probablemente. Dicho eso, cómo enfrentar a los violentos probablemente tal, es siendo parte también, haciéndose cargo de la cosa pública. Nosotros en Chile Siempre, que partimos ya 12 años, Chile Siempre nace por una idea de uno exalumno del Instituto Nacional, Julio Samita, ahora ministro, ex Revolución Pingüina, y parte por la idea de como por solucionar algo que el Chino Río había dicho, el no estoy ni ahí, que en la sociedad chilena había estado pero totalmente impregnado. El no estoy ni ahí con la política, no estoy ni ahí con el país, no estoy ni ahí con nada. Entonces, ¿qué pasa? Este no estoy ni ahí normalmente y lamentablemente es mucho más propio de la gente de centro derecha que de la gente de izquierda, que es mucho más política, por así decirlo. Y eso es un problema y una falla de todos los que nos consideramos de la centro derecha. Porque abandonamos los espacios públicos y después se apodera de gente que muchas veces, o sea, será bueno ganar una elección, ir a un candidato, caerle bien, pero ustedes estaban citando a Gramsci antes y hablan de comunista, o sea, hoy en día suena como medio envalentonado, pero uno ve las noticias
y después se pone a leer un poco y ve que ellos aprueban la acción violenta en la política. La violencia es un medio para hacer política. Entonces, si uno abandona esos espacios, se pierden y se apoderan de gente que está más propensa a tomar acción violenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de llenar esos espacios públicos. ¿Cómo se llenan? Estudiando, aprendiendo, dedicándose a las ideas para poder hablar con razón, para poder convencer. Porque yo no creo que haya pocas cosas más que convenzan más que alguien que se nota que sabe sobre un tema o da una idea coherente. Entonces, yo lo invito a todos como a también como asumir propia desde las distintas instituciones que estamos representando el afán o motivarnos a formarnos, a llenar estos espacios de debate público donde están siendo captados por grupos que no tienen ninguna vergüenza a la hora de o ganar la elección, y si no la ganan es tirar piedras. Sí. Son convicciones. Claro, como dice Gloria Álvarez, eres lo que es. No, eres lo que lees. Se puede tomar también desde ese punto. Benja, adelante. Dale, mira, respondiendo a la pregunta anterior, yo creo que lamentablemente hoy en día estamos en un escenario demasiado violento. Ustedes mismos, yo creo que pueden ver en las noticias, en época de la insurrección de octubre, universidades donde encontraron bombas Molotov adentro, en el Instituto Nacional, que amenazaban de quemar a los mismos profesores. Yo entiendo bastante esta idea de está bien, tenemos que enfrentarlos con las ideas, con el debate y el diálogo, pero yo creo que hoy estamos en un extremo muy fuerte. Nosotros mismos hemos visto cómo agreden a personas por ser de derecha o ser de centro derecha inclusive. Yo creo que más que ir por ese camino, nosotros tenemos que buscar ya el orden más que nada, porque ya es algo completamente extremo que se está saliendo de las manos. Hay una ley, que es la ley de aula segura, que para ellos la proclaman casi que extrema y lo que quieran, pero lamentablemente, guste a quien le guste, es lo que va a traer un poco más de orden y paz a las instituciones educativas, porque es extremo lo que estamos viviendo. Ahora, no cualquier persona puede ir a un campus de, no sé, el Juan Gómez Milla o la Universidad de Santiago a dar su debate, a dar sus ideas de derecha, de liberalismo o lo que sea, sin ser atacado. Es algo que se está viviendo ahora. Ustedes yo creo que han visto esto al respecto. Es fuerte, pero yo creo que el camino del orden ya es más importante y tiene que ser ya. Eso por mi parte. ¿Y cómo podríamos combatir eso de cuando uno quiere dar su opinión y evitar ser atacado? O sea, básicamente buscando un espacio que sea de paz y primero tenemos que atacar, entre comillas, de alguna manera a todos estos movimientos radicales. Yo creo que ya tiene que venir una fuerza más externa, como puede ser la fuerza de la ley, pero no sé si dialogando sea muy efectivo sin que te ocurra algo, porque, insisto, si tú te pones a dialogar con una de estas personas hoy en día, yo creo que tu integridad física incluso puede estar en riesgo. Cuesta asumirlo, pero es la verdad. A mí, por suerte, no me ha tocado vivir esto, pero conozco a varias personas que sí le ha pasado. Ya, esto es en las universidades. Diego, en tu colegio, tu colegio es privado, pero ¿se viven estas cosas como la intolerancia a un discurso que no sea tan políticamente correcto? Mira, yo te diría que mi colegio es bastante conservador para estos aspectos, pero creo que en las redes sociales básicamente y ¿cómo se llama? En política, hay una gran intolerancia política por ciertos sectores y es un tema complicado, pero nosotros creo que hay que dar el ejemplo, lo que decía Vicente, estar siempre abiertos al diálogo y defender con convicciones lo que creemos. Si hay que seguir el ejemplo de Jaime Guzmán, él sabía que había peligro y siguió igual,
hasta que pasó lo que pasó, pero nos deja un legado tremendo, creo yo. Eso es verdad. Sus ideas siguen aún vigentes. Hay otra. José, el micrófono. Estás muteado, José. Ahí está, sorry. Mala mía. Seba, hay una pregunta que está en relación a la primera, que es de Moisés también. Dice, ¿existe esa posibilidad de que en colegios, por ejemplo, en corto plazo se levanten organizaciones de estudiantes más democráticas y de centro derecha o derecha como tal? Yo hace tiempo que salí del colegio y estoy muy lejos de ese espacio. ¿Cómo lo ves tú en ese tema? Bueno, yo igual salí hace 3 años del colegio, entonces las cosas se olvidan. Y en el colegio no participé mucho de la política igual. Entonces, si lo llevo como comparando con la perspectiva universitaria, en este caso, lo ideal es que, como decía, sé tú mismo. Digamos que combinando lo que dijo Vicente, tu conocimiento, digamos, que aprendas, sepas, y cuando llegue el debate, estés listo. No que te pillen por sorpresa, con los pantalones abajo. Y que no vayas a pelear. Un debate no se basa en, digamos, en peleas totalmente a puño, así como, no, mi idea es mejor, etcétera, etcétera, sino que la idea mejor quede como la ideal al final. Entonces, ¿cómo se puede llegar a organizar un grupo democrático? Digamos, hay mucha masa blanda, si se le puede llamar. Mucha gente que no le interesa la política, que no está metido en nada, y, digamos, ¿qué hace el comunismo? O la ideología de izquierda. Te lo dicen simple, como, no, vamos a hacer tal cosa que te dé pan. Y uno de los errores de la derecha principalmente es que lo hace mucho más complicado. No, si elevamos los índices económicos, se hace tal cosa y se vaya a un mejor futuro. Y entonces la gente que no sabe nada de eso no entiende nada, po. Entonces simplifiquemos las cosas, qué hace tal cosa y busca la masa blanda principalmente. Si queréis hacer como una organización estudiantil democrática, de centro derecha o de derecha, ya que muchos jóvenes no saben nada de política y se creen el cuento de la izquierda, principalmente. Eso. Eso, sí. Caen como en una ignorancia, se puede decir. Y también por la poca o casi nula educación financiera que te entrega el colegio, ya sea privado o público. Yo vengo de un colegio privado y la educación financiera así como máxima que tuve fue en cuarto medio, donde vimos el rol de la empresa, plusvalía, flexibilización laboral, como cosas que no eran como tan como fuertes para un debate de esta índole. Diego, tú vienes de un colegio privado, ¿hay organizaciones democráticas de derecha o centro derecha y crees que se puede dar en un colegio público? Mira, yo te diría de que existe que existe la posibilidad, existe claramente, y más que una posibilidad, creo que deriva una gran responsabilidad por parte de todos nosotros, ya que de nosotros depende que hayan cambios me imagino que la mayoría son jóvenes, están asistiendo al colegio, a la universidad, de nosotros dependen estos cambios, de cómo lo afrontamos, de si les decimos a los amigos que empiecen a pensar en política, que se empiecen a interesar por lo que está pasando en Chile, por la actualidad, y principalmente por amor a nuestro país, y creo que es importante meternos en política, ya que nos influye a todos y nos influye todos los días, no es algo como ajeno que sea unos pocos, y tenemos que luchar para que sea de todos. Buenísimo. Volviendo al tema que planteó Sebastián,
Bicho, ¿cómo podríamos nosotros como defensores de la libertad poder convencer a las personas en un discurso más fácil, más sencillo en la comprensión de esto? No, la primera idea que quería dar, que también abarca un poco lo que habían comentado antes, que es que no nos perdamos, las ideas dominan al mundo. Y en esto la izquierda es muy buena, por lo demás. O sea, hace 15 años Atria venía hablando de la nueva constitución y era un loco. Y eran tres pelagatos. Y eran unos locos. Y hace 10 años, no, era raro. Hace 5 ya eran 100, 150, eran extremistas. Y hoy día el que está por el rechazo es un don nadie. O sea, así se cambia el mundo. Eso es tener visión, es empezar a instalar ideas. Dicho eso, y con el ejemplo me quería referir a lo que dijo Benjamín Peñalillo. O sea, no, no es la noción de orden público, no se puede sacar de la noción de que es una idea. O sea, hoy en día enfrentar a los violentos diciéndole, oye, hay un piso democrático en el cual nosotros vamos a estar siempre, y si tú te rompís y si tú lo rompes, por supuesto que hay que aplicar la fuerza, hay que aplicar, no nosotros, pero me refiero a todos bajo el Estado de Derecho. Eso también es una idea, y eso hay que volver a tenerla, y eso también ha pasado porque los que creen verdaderamente tienen convicciones democráticas o convicciones de que el diálogo existe y es bueno, han dejado de usar los espacios democráticos, espacios de deliberación. Dicho eso, y combinando un poco lo que me pregunta José con esto de la pregunta que había salido de Moisés, si no me equivoco, de estos movimientos, la posibilidad de que salga un movimiento de derecha en los colegios, precisamente, más específicamente, yo creo que no es el ideal. Sería, hoy en día, efectivamente, cuando hay un movimiento radicalizado de izquierda, a lo único más o menos que podía aspirar es que salga por lo menos uno de derecha, para hacer el peso. Pero lo ideal sería, y yo creo que el discurso, y ahora ahí juntando las dos preguntas, yo creo que el discurso que más pega es un discurso también de preocupación, o sea, un discurso de decir, oye, están hablando de la deconstrucción del mundo de no sé qué, y tenemos alumnos que estudian con CAE en la universidad. Tenemos alumnos que estudian con CAE y que están con problemas en la casa porque los papás, es un ejemplo ficticio, pero, o no sé si, pero estoy inventando algo, pero, y los papás se le acaban de separar y lo están a punto de echar de la carrera y no sabe cómo se va a hacer cargo de esa deuda. O sea, hay problemas reales a los que nosotros tenemos que ir. Sí, esto de dedicarse a los problemas de cada comunidad no es un invento porque la izquierda gana en política, entonces la derecha ha decidido no meterse. No, no, no. Esto tiene un sentido real. Las sociedades se dedican a resolver los problemas de su gente. El Estado, política, los chilenos. Pero yo no he visto que en el debate presidencial le pregunten sobre las políticas de Kenia, porque no tiene sentido. En cambio, yo en mi universidad, o sea, casi que un orgullo lo pacífica que es, pero una vergüenza hay como poco hilaje político. Pasa que, por ejemplo, no les preguntan sobre la política universitaria, sino que les preguntan en política nacional e internacional. Yo creo que esto es un fenómeno demostrativo de lo que está pasando en todas las universidades. Están preocupadas de A, B, Z de lo que está pasando afuera y nadie se preocupa de lo adentro. Yo creo que ese es un discurso que podría, en cualquier comunidad, dar un impacto potente. O sea, hay algunos gallos hablando sobre cosas que están a 20 años plazo de país y hay otros que estamos hablando y que nos queremos dedicar a ayudar realmente a los estudiantes que lo necesitan de nuestras comunidades. Bueno, vamos a ir con la última pregunta ya para ir cerrando este primer día de este ciclo. ¿Qué libros recomendarían cada uno de ustedes para empezar en la política chilena? Contigo, ¿qué libros recomendarían para empezar en la política chilena?
Tú, bicho, dale. Tú parte. Dale. Dale. No, yo creo, me voy a estar prevenido. No, yo creo, primero, para la política en sí, yo creo que hay que partir primero, como ya ha sido muy constante, con la idea. O sea, leer, por ejemplo, los principios rectores del orden social, Subsidiariedad en Chile, un muy buen libro editado por el Instituto República. Democracia Asediada, que te explica muy bien el contexto actual, de Mauricio Rojas. Yo creo que son, más allá de la gran gama de libros, que yo soy más bueno para la literatura que para otra cosa, pero yo creo que de la gran gama de libros hay que definir principios y tratar de leerse lo que se encuentre de ellos y tratar de pedir recomendaciones a los que uno cree que saben más. Un profesor que te dé una buena idea, un libro que escuchaste por ahí, por ejemplo, Subsidiariedad en Chile, ojalá le haya llegado la idea a alguien y tratar de leer, que es un conjunto de ensayos muy bueno. Nunca está de más la explicación sobre subsidiariedad, sobre la dignidad humana que tiene los distintos discursos de Juan Pablo II. O sea, yo creo que por ahí hay que ir buscando, tratar de interiorizar en su idea. Y después, ya interiorizado en la idea, yo creo que es bueno entrar a leer, o por lo menos que a mí me gustan, las biografías de políticos que fueron en su época, que la rompieron. Por ejemplo, la biografía de Churchill de Andrew Roberts, buenísimo, buenísimo. Después la biografía de Ronald Reagan de Álvaro Iriarte, buenísimo. Y así yo creo que te da un marco de acción política, también te lleva a la valentía, como Churchill se enfrentó no solo contra Hitler, sino contra Alemania, contra medio Europa, y además contra su mismo país, que no quería ir a guerra, que no quería ir a la guerra y quería negociar con los nazis. Es potente. Yo creo que eso recomendar. Y un último tip, más allá de libros puntuales, hay un mito que yo afirmo que es mito, que es leer, siempre te dicen como, para aprender de política, léete primero El Capital de Karl Marx, o léete a los otros primero. No, 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 primero léete lo tuyo. Primero conoce bien lo tuyo, primero porque te vas a confundir si lees primero lo otro, y segundo porque no lo vas a entender, si es así. Entonces, primero lo de uno, y después saltáis al otro lado ya con una base, con musculatura intelectual potente. Pero eso, yo no creo que me queden más intervenciones, así que me quedo aquí en cámara, pero me despido ya. Dale, dicho. Gracias. Penca. Ya, súper. Antes de recomendar el libro, quiero terminar un poquito la idea y la pregunta anterior que no pude responderla, el tema de lo que pasa en los colegios. Yo creo que, como mencioné en la primera parte, el tema de los profesores influye un montón. Influye mucho, como mencioné, hay presión y hay incentivos. Hay profesores que llegan a su sala diciendo que yo a tu edad estaba tomándome una sede en un colegio, formando parte del MIR. Eso pasa, me lo han comunicado. Es para que vayan cachando un poco lo que ocurre y un poco la violencia que hay. Otros profesores, incluso a mí, yo salí hace 2 años del colegio, me hicieron leer Baradit, obviamente no lo hice. Nunca nos pasaron textos de nuestro sector, lo máximo que vi de economía fue Keynes, así que para que vayan cachando también un poco, y eso que yo salí de un colegio privado. Pero bueno, llama bastante la atención. Yo creo igual, ya cerrando esta idea, de que la base del diálogo, la base de la libertad de expresión y la comunicación entre dos grupos siempre va a ser la responsabilidad, el respeto y el orden. Insisto, tú no puedes ir a una universidad de estas que están extremadamente sesgadas con tus ideas, con tus discursos, cuando te amenazan. Hay muchas personas que hemos sufrido miedo incluso de manifestarnos en algunas universidades. Yo estudié en la Universidad Andrés Bello, que es privada, e incluso he sentido miedo por las funas, ya por WhatsApp amenazan.
los centros de alumnos, las federaciones que están completamente tomadas, pero así mal. Y insisto, y eso que es una universidad privada, y estuve un mes en paro el año pasado. Pero bueno, es para que cada uno lo analice, yo creo que da para un análisis mucho más profundo. Y el tema de los libros, yo siempre que me preguntan esto, respondo básicamente lo mismo. A mí me gusta mucho para avanzar en el tema de las ideas en Chile, las ideas de la política y todo eso. Siempre tenemos que partir por la base histórica de nuestro país, y siempre que te van a mencionar o tú te expones como persona de centro de derecha o de derecha incluso, te sacan todo lo que pasó en el gobierno militar. Así que yo creo que partiendo por la historia pasada es muy bueno, y por eso yo siempre recomiendo el libro blanco del pronunciamiento militar de 1973. Así que esto, ya para ir finalizando, agradezco mucho la invitación nuevamente. Desde la Dirección Autónoma Unida estamos muy agradecidos por esta participación, y nos vemos en las próximas sesiones. Buenísimo, muchas gracias, Benja. Seba, tu turno. Bueno, digamos, Benjamín me robó la palabra, efectivamente. Igual ahí iba a mencionar que la base histórica es muy importante. Digamos, siempre recomiendo que empiecen con historia. Si no saben historia, no saben nada, prácticamente. Recomiendo a Madrid, la historia secreta de Chile. No. Bueno, ya viendo ya más la recomendación seria, recomiendo libros ya más tipo, obviamente con la base histórica principalmente, libros básicos de política. Por ejemplo, el manifiesto, bien básico, fue hecho para que lo lea gente que no está estudiando política y conozcan a su oponente al final. Si solo se basan en su pensamiento y no ven el opositor, te puedes traer una cosa y chavaliste. Pero si tú le sacas algo de su propio pensamiento, y él queda como asombrado, no sabe qué hacer, ya que su propio pensamiento se está contradiciendo al final. Entonces, yo recomiendo que vayan leyendo tanto su ideología y la opositora. Y ya si se quieren ver un poco más de política nacional, vean mucha noticia. La noticia son muy importantes para saber el contexto actual de Chile, ya que los libros no son totalmente de una actual, sino las noticias están al día. Y ya a nivel universitario, libros de Jaime Guzmán, Los fundamentos de la universidad, o los libros como Fundamentos de la sociedad libre, o a lo mismo clásico. Tal vez puede ser La República de Platón, creo que sí. O libro de economía básica. Si estás comenzando, libro de economía básica, que te explique lo más sencillo y que no te aburra al final. Ya que uno cuando está comenzando a estudiar política o cosas así, un libro muy extenso lo deja chato, no entiende nada y hasta ahí quedó. Léetelo como lo más básico, como El hombre más rico de Babilonia, que te explica un poquito cómo es la cosa financiera. Y ahí vas avanzando. Y ahí ya puedes leer libros de un calibre mayor, en ese caso. Y como todos se han despedido, creo que me toca despedirme. Muchas gracias por la invitación. Y funen a Luis. No. De hecho, queda una, pero va a ser corta. Diego, ¿cuáles son los libros que tú recomiendas? Yo estoy muy de acuerdo con esta idea de que tenemos que reforzar lo que nosotros opinamos antes de que entender algo ajeno, porque va a ser complicado. Y también recomendaría, como en lo concreto, cualquier libro de Roberto Ampuero, que si bien es como una novela, generalmente hace una caricatura bastante buena acerca, por lo menos en Detrás del Muro, que es el libro que yo les recomiendo, que me leí, muy bueno, novela y no se van a aburrir, que hace una caricatura muy buena de lo que es el comunismo, por qué no funciona y
por qué finalmente, les voy a hacer un spoiler, pero por qué finalmente Roberto cambia su ideología totalmente. Y eso es muy importante porque les puede servir harto para el debate público y porque es entretenido para iniciarse en la política. Buenísimo. Yo les recomiendo El mito de la caverna de Platón, que es muy, muy bueno para entender muchas cosas o sea, más como de noción de la persona. Bueno, para que finalicemos ya por completo, quiero decir, ¿hay alguna frase o palabra que una a todos los panelistas con el tema de hoy? No sé si podemos llegar a acuerdo de eso. Y una encuesta también a los chicos espectadores. Es completamente anónima. Y los panelistas... Respondí a la encuesta. Ya, buenísimo. Bueno, a lo que iba, ¿hay alguna frase que concluya lo que hemos tratado hoy? Por ejemplo, libertad, gremialismo puede ser. Yo creo que eso sería, que más que gremialismo, para ponerlo más... No, para que no se roben la película los gremiales. Ponerlo autonomía a los cuerpos intermedios. Subsidiariedad. Subsidiariedad. Yo creo que al final no es más que la preocupación por lo de tu comunidad y no andar opinando siempre de política cuando tení... O sea, uno no puede estar preocupado de la ciudad al lado cuando tienen los problemas en la casa. O sea, primero con lo suyo. Que no es una visión egoísta, es una cuestión de que cada cuerpo intermedio se tiene que encargar de sus propios problemas. Claro. Y lamentablemente los Benja. grandes perjudicados acá siempre son los más necesitados. Sí. Ya, Benja. como frase final, como mencioné antes también, es bien básica. Sin orden no hay libertad de expresión. Simple. Preciso y conciso. Al ambiente educativo, universidad y escolar. Claro. Eso es Locke. John Locke propone eso. Claro. Sebastián. La palabra sería muy simple. Diálogo intelectual. Ahí. Eso no. Que el diálogo sea ahí la intelectual. deja. Buenísimo. Bueno, agradecer a todos los espectadores por venir el día de hoy, por escuchar atentamente cada una de las ideas de nuestros panelistas y los dejo cordialmente invitados a la sesión de mañana. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y a ti, José. Nos vemos. Nos vemos, Vicente. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Chao, Benja. Vale, gracias. Chao, Seba. Nos vemos. Chao, Diego. Nos vemos.